3 mensajes que tienen que ver con aspectos que nosotros necesitamos conocer, experimentar, para que ocurra la manifestación del reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren que ocurra la manifestación del reino de Dios? Yo sé que hay un anhelo, un deseo, y por eso se encuentran ustedes en este lugar esta noche. Un deseo, un verdadero cambio en su vida. Hoy vamos a hablar de ese origen del verdadero cambio en nuestra vida, porque ¿cuántos estamos buscando desesperadamente que ocurra ese cambio en nuestra vida? Así que el texto que vamos a estar usando, por favor tomen su Biblia, tomen papel, tomen lápiz, si quieren tomen su celular para grabar el mensaje y después escucharlo y volverlo a escuchar, o quizás compartirlo con una persona, porque muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y luego nos olvidamos. Dentro de una semana quizás nos olvidamos las cosas que el Espíritu Santo nos puso en el corazón, y mi deseo es que este mensaje, estas semillas que hoy estamos orando, que puedan caer en nuestros corazones, no caigan en tierra con piedra, ni caiga en medio de espinas, sino que pueda caer en tierra fértil. Estoy orando para que el Espíritu de Dios pueda de manera especial usar a esta reunión, no solo para bendecir los que están acá, sino bendecir a tu familia, bendecir a tus hijos, bendecir a tus padres, bendecir a aquellos que no se encuentran aquí, a la juventud hermosa que veo aquí, que hoy se ha dado cita en este lugar para escuchar la palabra del Señor. Lo que voy a hablar, hermanos, surge de mi corazón, es parte de mi peregrinaje personal con el Señor, y no solamente tiene que ver contigo como líder, sino tiene que ver contigo como cristiano. Antes de abrir la palabra de Dios y leer nuevamente el texto que fue leído, Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, me gustaría que inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos. Señor, no queremos que sea un programa más lleno de formalidades, sentados quizás en la misma banca, en el mismo sitio, escuchando, pensando que escuchamos el mismo texto bíblico. Queremos que sea algo diferente. Queremos que vaya más allá. Deseamos que tú puedas sentarte a nuestro lado esta noche y tocarnos con tu presencia. Queremos, oh Dios, ser ministrados de manera personal. No importa con quién estemos, lo que queremos hoy es que tú nos hables al corazón. Tú conoces la necesidad más profunda que existe hoy en jóvenes, en niños, en miembros. Por favor, haz resplandecer a través de tu palabra el Espíritu Santo en nuestra alma y en nuestro ser. Que podamos sentir su toque suave, dulce, que conmueve hasta lo más profundo de nuestro espíritu. Y transfórmanos, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos 3 días, como le he estado diciendo, vamos a hablar acerca del secreto del cambio. Porque lamentablemente nosotros hablamos del cambio, de la transformación muchas veces en la iglesia, pero muchos no han encontrado ni experimentado el verdadero cambio en su vida. Pareciera que cambiamos algunas cosas, pero otras cosas las dejamos sin cambiar. Por ejemplo, nosotros quizás muchos que han conocido al Señor, han conocido a Dios y el Señor les ha cambiado, les ha quitado el deseo de tomar licor, y gloria a Dios por eso, porque ya no toman licor, porque ya pudieron vencer la droga. Este sábado me abrazaba a un hermano en una reunión muy especial, efusivamente en México, y me decía: pastor, yo era drogadicto y Dios me liberó, Dios me sanó. Así que me decía: varón de Dios, ustedes saben, ustedes entienden, con esa fe, con esa convicción me decía: Dios ha sido demasiado bueno conmigo y ahora yo estoy sirviéndole al Señor con todo mi corazón. Cuando uno ve esas manifestaciones extraordinarias de cambio, de transformación, muchas de las personas dentro de la iglesia se preguntan: ¿por qué entonces no cambia mi esposo, que sigue hablando como está hablando? Es anciano de iglesia quizás, pero se quedó solo con una etapa de un cambio. Se quedó con la etapa de que ya no fuma, ya no bebe licor, ya quizás no engaña a la esposa. Pero él sigue con un carácter que no ha sido transformado por Dios.
¿Están siguiendo lo que quiero decir? O la esposa que a pesar de que ya está aquí, que sirve a Dios, está con esa lucha donde ella usa las mismas herramientas de su mamá, de su abuela, de su tatarabuela, y hace esa forma de tratar de llevar por la fuerza o por la presión o por la manipulación para tratar de hacer su voluntad, por la intención, por la intensidad para llevar a hacer la voluntad. Y entonces el esposo se pregunta, ¿y dónde va a estar el cambio? Entonces estos días no estoy hablándole meramente de un cambio externo en algunas áreas, sino estoy hablando de un cambio tan necesario en nuestra vida, que es un cambio total. Es el cambio que tanto tú has estado esperando. Y durante mucho tiempo te has preguntado, ¿y cómo puedo lograr ese cambio? Es ese cambio incluso con aquellas cosas que son privadas, que nadie más conoce. Y que quizás tú estás haciendo, pero que sabes que no debes seguir haciendo. La gente no sabe, el pastor no conoce, tu esposa incluso no sabe, y estás con esa lucha. El día de hoy hablaba con una persona y yo le decía, lo que está sucediendo, lo que está pasando, es necesario que haya un cambio, pero un cambio de raíz. Porque no puedes seguir esperando, bueno, yo sé que Dios me perdona, yo sé que Dios está dispuesto a recibirme. Claro que Dios está dispuesto a recibirte y perdonarte. Y estoy en el proceso del cambio. Pero ¿cuándo va a terminar ese proceso? ¿Cuándo va a terminar ese proceso? Así que esta noche le voy a hablar a aquella persona que está sediento en su corazón de ver algo diferente en su vida. No en su esposa, no en sus hijos, primero en su vida. Alguien que el Espíritu Santo le está hablando en su corazón y le dice, es necesario que haya un cambio en tu vida. Y tú dices, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Yo le comentaba a la persona, le decía, si tú dices que va a haber un cambio y que sí, el Señor nos perdona, Dios es maravilloso y por su gracia Él puede darte una y otra oportunidad, pero triste sería que tú no experimentaras la plenitud de Dios en tu vida. Hay personas que viven de gracia en gracia, no de gloria en gloria. El Señor le está dando gracia y le da vida y le da otra oportunidad y lo salva a veces de la muerte. Dicen, gloria Señor, bendito sea su nombre. Ahora Señor, qué maravilloso. Y siempre están esperando que el Señor meta allí la mano. Y Dios va a meter la mano sin duda alguna hasta que un momento el Señor diga, está bien, ya estoy, pero te doy la gracia y la bendición de la salvación. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema más serio es que tú del 100%, para decir un número, pero esto estoy hablando en sentido humano, como decía Pablo, estoy hablando como un ser humano. Permítame que hable así. En sentido humano, si hay un 100% del plan, de la plenitud del plan contigo, tú solo experimentarás el 5%. Y un día me puse a reflexionar en lo que yo he experimentado y yo he visto cosas maravillosas de Dios. Pero el Señor me impresionó y me dijo, y eso que solo ni has llegado al 5%. Porque lo que tengo contigo, lo que pudiera hacer contigo es mucho más. Porque Dios es Dios. Amén. No puedes tú decir, oh, qué maravilloso, tengo casa, tengo carro, tengo esto. Mira, pero el problema, le decía yo a la persona, son aquellas cosas que tú no has podido cambiar, que impiden que la maravillosa gloria de Dios, de su reino, sea una realidad en tu vida. Entonces tú vives siempre con el combustible bajo. Tú vives siempre avanzando, pero en primera. Nunca llegas a segunda, nunca llegas a tercera, ni siquiera imaginas cuarta. Tú estás allí, bueno, Señor, siempre suplicando, mendigando en una experiencia espiritual que no ha experimentado la plenitud. Y Pablo dice que Dios quiere que tú experimentes la plenitud del reino de Dios. Y una de las cosas que yo le he pedido al Señor es que se levante una generación que esté preparada y que escuche y esté dispuesta a no vivir el 5% de lo que Dios tiene para ellos, ni el 10, ni el 20, sino le diga, Señor, yo quiero vivir la plenitud de lo que tú tienes para mí. Y para que eso ocurra, Dios tiene que obrar en nosotros. Amén.
Dios tiene que obrar en nosotros, porque si no tu vida, tu hogar, tu familia, tu ministerio, tu iglesia permanecerán celebrando las migajas que pueden caer cuando Dios tiene una mesa preparada para ti. Amén. Yo quiero que usted lo piense. Yo deseo que esa semilla penetre en tu corazón. Yo deseo que el Espíritu Santo te estremezca esta noche. Yo deseo que tú tomes una decisión y digas, wow, de verdad, yo no había pensado eso. Estoy hasta conforme con lo bueno que ha sido Dios. Porque Dios es bueno, bendito sea su nombre. Él es tan bueno que dice la Escritura, hace llover sobre justos e injustos. Así que imagínense ustedes. Si Él hace llover sobre justo e injusto y sale el sol sobre buenos y malos, ¿cuánto más con aquellos que están allí creyendo en el Señor y que están allí luchando, viviendo de misericordia en misericordia? Pero el Señor está esperando mostrar en ti su gloria. Dígale que está a tu lado, Dios quiere mostrar en ti su gloria. La gloria. La gente ni siquiera alcanza a imaginar todo es la gloria de Dios. La gente diga, wow, esto lo puede hacer Dios. Sí, nuestro Dios lo puede hacer. Y cuando yo comparo ese porcentaje es para que ustedes comiencen a pensar, a sacar a Dios de esa cajita en que lo ponemos. Nosotros ponemos a Dios en una cajita de lógica y de emociones donde nosotros encajonamos al Señor. Dice, Dios puede trabajar en este esquema. No. Dios tiene una amplitud. Él es el creador del universo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que nosotros ni siquiera, Él hizo galaxias que ni siquiera nosotros podemos contar. Dicen que solamente ponemos a 15 metros allí una moneda y allí hay más de 15,000 galaxias. Así que ese es el Dios en que tú has creído. Así que imagínate todo lo que Él puede hacer contigo. Sería triste que nosotros termináramos nuestra experiencia en este mundo habiendo experimentado solo solamente una porción muy pequeña de todo el plan que Dios tiene con nosotros. Sencillamente porque nosotros no hemos entendido cómo ocurre eso. Para entender eso, nosotros necesitamos comprender que la única forma para que esto ocurra es yendo a las bases, a los fundamentos que nos presenta la Escritura. El texto bíblico dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Por favor, léanlo conmigo. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Hechos 2, 37 y 38. En el capítulo 2 es, para ponerlo en el contexto, es el momento cuando desciende el Espíritu Santo. Amén. Es la experiencia maravillosa del descenso del Espíritu Santo. Voy a leer desde el versículo 36 para atender el contexto, porque aquí Pedro está hablando su sermón y dice, sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, todos, estoy leyendo en mi versión, quizás es diferente a la de ustedes, estoy seguro. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Dice, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. En la de ustedes dice, se compungieron sus corazones. Al oír esto, se compungieron sus corazones. Repitan conmigo, compungieron. Compungieron. Excelente. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, ¿qué le dijo Pedro? Arrepentíos, repitan conmigo, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para que sus pecados les sean perdonados y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Si ustedes pueden observar, aquí encontramos algo muy llamativo.
Aquí encontramos, vamos a hablar en estos 3 días de la base de lo que es la vida espiritual, que muchas veces pasada por alto y que nosotros no la entendemos y que por eso no ocurre un cambio en nuestra vida. En primer lugar, nosotros podemos encontrar aquí que cuando ellos le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro les dijo dónde comenzar el camino. Pedro les habló del ABC de la experiencia espiritual. Pedro les dijo cuál es el primer paso que ellos tenían que dar. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepentíos. Nosotros muchas veces hablamos de esa palabra, pero muy pocas veces practicamos esa palabra. Muchas veces nosotros mencionamos, bueno, no tanto como deberíamos mencionarlo en los sermones, pero muy poco experimentamos lo que significa esa palabra. Y esa palabra, arrepentíos, está en directa relación a experimentar el reino de Dios en nuestra vida. Si usted entiende qué es arrepentimiento, que es el A del ABC, usted va a entender qué significa el reino de Dios en su vida. Amén. Esto es básico, porque nosotros a veces lo pasamos por alto, nos llenamos de cierta satisfacción y orgullo y pasamos el tiempo y nosotros no sentimos el impacto que esto tiene en nuestra vida, y por eso es que no ocurre lo que dice Pedro. Pedro dice, para que sean borrados vuestros pecados y qué más, y reciban el Espíritu Santo. Entonces usted se queja que la iglesia no tiene el Espíritu, que usted no tiene el Espíritu, que los hijos no tienen el Espíritu, pero han pasado por alto el A del ABC de lo que significa el primer paso para poder experimentar el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el A del ABC? El arrepentimiento. Si usted va a salir esta noche de aquí, yo oro al Señor para que usted salga esta noche de aquí habiendo recibido el Espíritu Santo. Pero para recibir el Espíritu Santo usted tiene que dar ese paso. Usted tiene que dar el único paso que hace que el reino de Dios esté en su corazón. Si no, no importa el sermón que se predique hoy. No importa si usted lo escucha o no lo escucha, ni quién predicó. No se preocupen de eso. No importa eso. ¿Quién está aquí? Lo importante es que usted ni siquiera logró alcanzar esa primera experiencia que hace que Dios se manifieste en tu vida. Que tú comiences a extenderte de ese porcentaje en que tú te encuentras sufriendo, luchando, sobreviviendo en tu experiencia espiritual, porque no has experimentado el reino de Dios. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 1, ustedes pueden anotarlo, Mateo capítulo 3, versículo 1, dice, hablando de Juan el Bautista. Es interesante. Solo voy a leer algunos textos bíblicos. De paso, solamente voy a leer 3 textos bíblicos para que usted vea la importancia de esto. Mateo 3:1 dice, en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto. Versículo 2. Y decía, ¿qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? El reino de los cielos se acercó. Arrepiéntete. Sencillo. ¿Tú quieres experimentar el reino de Dios que está cerca? Tan cerca que está muy cerca. Arrepiéntete. Mateo, el mismo libro de Mateo capítulo 4, el versículo 17, el siguiente capítulo dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar o anunciar, como estoy anunciando hoy, y decía, ¿qué decía? Arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes de nosotros experimentar el reino de gloria, tú necesitas experimentar el reino de gracia y de poder en tu vida. Es real. Es tan real como el mundo en que nosotros vivimos. Pero el primer paso para experimentarlo es que tú te arrepientas. Si ustedes observan, Juan el Bautista habló y relacionó reino de Dios, arrepentimiento. Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete. Es muy claro lo que está diciendo. Y el libro de Marcos, el capítulo 1,
Marcos capítulo 1, versículo 14, nuevamente presenta la misma experiencia hablando de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente. Desde el tiempo, decía, el tiempo se ha cumplido. Estaba hablando de Jesús, que fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice? Arrepiéntanse y creen el evangelio. Cuando Pedro estaba allí, escuchando a la gente que dice, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué le dijo Pedro? Ustedes tienen que hacer un curso de unas 20 lecciones para ver que si el Señor los va a aceptar. Ustedes tienen que comenzar yendo a la iglesia para ver, hagan algunas ceremonias, tienen que hacer algunos sacrificios. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? El mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús, es el mensaje que repitió Pedro. Y es el mensaje poderoso que cuando yo entendí y comencé a aplicar en mi vida, comencé a experimentar la bendición del bautismo del Espíritu Santo en mí. Porque usted no puede experimentar el reino de Dios si no pasa a través del arrepentimiento. Amén. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? Ahora, el asunto es que nosotros necesitamos entender de lo que significa verdadero arrepentimiento. Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos quizás hablado, pero nosotros no entendemos lo que significa el verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento es aquel que, según Isaías capítulo 59 dice, que alejará nuestros pecados que nos han apartado de Dios. Es el que quitará ese obstáculo y hará que el rostro de Dios se manifieste otra vez en nuestra vida. ¿De qué vale nosotros ir a la iglesia, escuchar sermones, tener ceremonias, aparentar cosas, tener máscaras, pero dentro de nuestro corazón no nos hemos arrepentido de nuestros errores y verdaderamente no estamos siendo transformados ni experimentando el reino de Dios? Entonces Pedro le dice, si usted comienza por allí y se arrepiente, usted experimentará el reino de Dios, perdón y el Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo estuviera hoy en nuestras familias, no existiría tantos problemas en la familia. Si el Espíritu Santo estuviera hoy en nuestro ministerio, no estaríamos sufriendo en el ministerio. Si estuviera hoy en nuestras vidas, no estaríamos nosotros tan desorientados, hogares perdiéndose, familias e hijos abandonando la iglesia, iglesias quedando vacías, porque está la ausencia del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque nos falta lo primero. Arrepentimiento. Ahora, lo interesante es que el arrepentimiento que presenta Hechos, volvamos a Hechos capítulo 2, es un arrepentimiento muy particular. Porque si ustedes leen el versículo 17, dice, al oír esto, ¿y qué fue lo que oyeron? Sépalo bien todo el pueblo de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mi pregunta es, ¿fue duro Pedro con ese mensaje? ¿Creen ustedes que fue duro? Hace poco estaba yo teniendo un mensaje y un hermano me dice, pastor, nos dio fuerte. ¿Ustedes han escuchado esa expresión? Nos dio fuerte. ¿Saben? Pedro le estaba dando fuerte a ellos, hermanos. Le está diciendo, ustedes, mira, tú, todos ustedes crucificaron a Cristo Jesús. ¿Qué más fuerte podría ser? Cuando a veces yo estoy predicando un sermón, pastor Pichardo, algunos dicen, wow, pastor, eso fue muy fuerte. Están más preocupados en que están siendo golpeados por el ego. Hello, ¿me están siguiendo? Porque a nosotros nos gustan los sermones que nos digan qué bueno, qué maravilloso. Vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien. Vamos bien. Y la familia,
decayendo. Y tú con el 5% del 100% que Dios tiene contigo. Sobreviviendo, con la nariz encima allí del agua. Y usted respirando. Ay, Señor, necesito para el alquiler. Suplicándole al Señor. Viviendo de esas limosnas. Cuando Dios tiene el 100% para ti. Cuando Dios quiere hacer de ti un testimonio de que tú eres cabeza y no cola. Cuando Dios quiere manifestar en ti su poder. Entonces nosotros queremos que nos acaricien el ego en lugar de levantarnos el espíritu, resucitarnos el espíritu. Pero aquí fue directo el apóstol Pedro. Dice, ustedes crucificaron al Señor. Ustedes mataron al dador de la vida. El que el Señor ha hecho Jesús santo. Pero ellos en ese momento, ahora interesante esto, noten interesante esto, en ese momento ellos no estaban bajo la carne. En ese momento, como el Espíritu Santo estaba usando a Pedro, porque muchas veces se había predicado sermones parecidos a esos, pero nadie se había sentido el toque de Dios. Ahora el Espíritu Santo estaba compungiendo su corazón. No había ningún tipo de orgullo, no había ningún tipo de autosuficiencia. Y cuando Pedro le dice, ustedes, ellos dijeron, sí, somos nosotros. ¿Ha fallado? Sí, he fallado. ¿Me están siguiendo, hermanos? Mire cómo surge el arrepentimiento. El arrepentimiento que yo veo allí, al oír esto, ellos están escuchando la palabra del Señor. Nosotros a veces creemos que el arrepentimiento ocurre meramente solamente cuando una persona pasa cosas malas. No. Hay personas que pasan cosas malas y dicen, wow, Dios me salvó, yo voy a cambiar, pero no se han arrepentido de verdad. ¿Por qué? Porque no viene producto del temor a Dios. Viene producto del temor a las consecuencias. No viene producto de la obra interna del Espíritu Santo, sino viene producto de no sufrir lo que están sufriendo. Entonces no es un arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento verdadero viene de que tú escuchas a Dios. No es que la mula te golpea y tú dices, bueno, esta mula, porque hay muchos que lo está golpeando la mula y ni siquiera se dan cuenta que Dios lo está llamando. Y golpea la vida, y lo golpea la vida, y sigue insistiendo, rebeldes por allí, porque no aceptan que el Espíritu Santo quiere alcanzar su obstinado corazón. ¿Cuántos en la iglesia tenemos así? Y usted le dice, yo conozco a varios, y usted le dice, pero ese no es el camino. Y dice, no, yo tengo esa confianza, yo creo. Sí, pero ese no es el camino. Y la mula le está golpeando y están llevando allí, dando coces contra el aguijón. Pero no están escuchando a Dios. El arrepentimiento verdadero no es producto de una lógica humana. ¿Me están siguiendo? Sino producto de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Quiere decir que ese sermón lo hubiesen predicado antes, sin el Espíritu, y algunos hubiesen apedreado a Pedro. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué se hace este hombre pescador? Lo hicieron muchas veces para venirnos a enseñarnos a nosotros que sabemos mucho de la ley. El orgullo humano, ¿me están siguiendo? El orgullo humano herido, dice, no, que ¿cómo es posible? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero cuando el Espíritu Santo te toca, tú no estás pensando en tu yo. Tú estás necesitado de Dios y dices, de verdad, yo soy ese hombre. Y estás dispuesto a aceptar lo que Dios tiene para ti. Así que cuando ellos oyeron, se compungieron. Amén. Cuando tú oyes y el Espíritu Santo usa la palabra y el temor de Dios está en tu corazón, comienza a surgir el verdadero arrepentimiento. Y entonces tú te arrepientes, no porque tu esposa está enojada, no porque tus hijos están enojados contigo. Te arrepientes porque en tu corazón quieres cambiar. Y eso es lo que comienza a ocurrir, el verdadero cambio.
Porque si no existe un verdadero arrepentimiento, no ocurrirá el cambio. Dile al que está a tu lado, si no existe el verdadero arrepentimiento, no ocurrirá el cambio. No ocurrirá el cambio. En este sentido, usted no tendrá un perdón verdadero si no tiene un verdadero arrepentimiento. Porque cuando usted se arrepiente, usted en verdad experimenta el verdadero perdón. Amén. Y para experimentar el verdadero perdón, fruto del verdadero arrepentimiento, usted lo hace por usted, no por otros. Amén. Usted no está pensando, oye, lo voy a hacer para que me dejen tranquilo. No, sí, le dice el papá al hijo, pero tú quieres cambiar, ¿verdad? Tú aceptas que cometiste un error. Sí, acepto. Pero usted no está aceptándolo de verdad, de corazón. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos en la iglesia muchas apariencias y poco cambio verdadero del corazón. Entonces usted dice, sí, está bien, yo acepto, para que me den otra oportunidad, yo acepto. Usted tiene dolor y sufrimiento por las consecuencias, pero no dolor y sufrimiento por lo que ha hecho. Cuando Pedro le dijo, ustedes lo crucificaron, ellos tenían dolor por lo que habían hecho. No por las consecuencias, sino dolor. Sintieron el dolor y dijo, pero ¿cómo yo hice eso tan malo? Eso es como cuando el esposo dice, pero ¿por qué traté mal así a mi esposa? ¿Por qué traté mal a mis hijos? ¿Por qué les pegué de esa manera? ¿Por qué los rechacé de esa forma? Y a veces tenemos que llegar a ser viejos para nosotros volver atrás y decir, de verdad yo no entendía, no comprendía, pero era porque no escuchaba la palabra de Dios y dejaba que el Espíritu Santo enterneciera mi corazón y viera las cosas de manera diferente. Estaba engañado. El arrepentimiento te quita el velo que Satanás te ha puesto en la mente y en el corazón. Donde tú piensas que tú puedes vivir una vida que es ficción. Una vida donde tú aceptas ciertas cosas del enemigo, de formas de ser, de actuar como el enemigo te impulsa. Y tú dices, sí, yo lo voy a hacer. Pero cuando tú te das cuenta y estás en la situación, Dios te dice, ese no es el camino que yo tengo para ti. Eso no es la forma que tú tienes que servirme a mí. Y el Espíritu Santo te da ese dolor que no es dolor por las consecuencias, sino un dolor espiritual. Es un dolor diferente a cualquier dolor. Es el dolor de decir, ¿cómo yo he hecho tan grande mal y he pecado contra Dios? Porque no solo tiene el dolor de haber pecado contra una persona, sino haber pecado contra Dios. Es el arrepentimiento que viene producto de haber sentido que la santidad de Dios es muy grande. Y tú lo has defraudado. En un pensamiento, en una palabra, en una acción. Y no tiene que ver con que alguien me regañe o me llame la atención. Tiene que ver con que el Espíritu me constriñe y me convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que necesita hoy la iglesia. Si usted se pregunta por qué no ha experimentado el reino de Dios, pregúntese cómo está su arrepentimiento delante del Señor. Su arrepentimiento. Solo el arrepentimiento verdadero, hermanos, podrá darte el perdón verdadero. Solo el arrepentimiento verdadero podrá darte el perdón verdadero. Si tú tienes un arrepentimiento que no es verdadero, tú dices, por favor, dame otra oportunidad. Yo quiero otra oportunidad. Perdóname, dame otra oportunidad. O sea, tú estás esperando otra oportunidad. Pero si tú tienes un arrepentimiento verdadero, tú quieres otra vida. Amén. Otra vida. Tú quieres cambiar tu vida. Dice, no quiero más ser el hombre que soy. No quiero ser más el esposo que soy. No quiero ser más la esposa ni el hijo que soy. Quiero otra vida de verdad. Señor, ayúdame. Yo hablaba con una persona y le decía,
Eso es como que a veces nosotros decimos, muchas veces, si le diremos, no, yo estoy en el proceso. Si usted está en el proceso y hay un hombre que le pega a su esposa 2 veces al día y dice, bueno, yo le voy a pegar solamente 2 veces a la semana, estará bien. Y nosotros queremos, bueno, ya voy mejorando. No, Dios quiere hacer un cambio total. Eso fue lo que pasó con Sansón. Sansón cometía errores. Se golpeaba contra la piedra y la mula a veces lo golpeaba. Pero él no entendía. Las cosas no le salían bien, pero él no entendía. Y Dios misericordia, y misericordia. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia con esos hijos, con sus hijos. La plenitud del plan de Dios con Sansón no se pudo cumplir. Hasta el último minuto. Hasta el último instante. Él no se arrepintió hasta que el momento cuando estuvo allá, ciego, es que logró tener un verdadero y genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento, mis amados, que te lleva a que tú digas, ya entiendo que este camino no es si me agarran o no me agarran, es que yo quiero ser diferente. Amén. En ese camino tú desenmascaras a Satanás. Satanás te ha hecho vivir una irrealidad. Permítame decirle esto. Te ha hecho vivir algo que es una ficción, algo que no es lo que él te promete. Como le dijo a la mujer al principio, si tú más bien comes de este árbol, seréis como Dios. Eso es ficción, eso es irreal. Eso que tú pienses que vas a encontrar una felicidad siguiendo el camino del enemigo en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio, es una ficción. Pero cuando tú te arrepientes, la máscara de Satanás se quita y tú te das cuenta que has sido engañado por Satanás. Y tú deseas ahora tener una nueva experiencia. Una nueva experiencia. Sin verdadero perdón. Ahora, mis amados hermanos, no hay nueva vida. Sin verdadero arrepentimiento no hay perdón verdadero. Pero sin verdadero perdón no hay nueva vida tampoco. Saben, hay muchos que están en la iglesia, pero están enojados con Dios. Hay personas que se arrepienten y dicen, bueno, está bien. Dios no me dio la novia que quería, pero bueno. Pero están enojados con Dios. Porque no le dio la novia que quería, porque no le dio el carro que quería, porque no estudió lo que quería, porque no es la vida que querían. Y están enojados porque no ha sido lo que ellos esperaban de parte de Dios. Y hay muchos que están enojados con Dios. Jóvenes enojados con Dios, adultos enojados con Dios, esposas enojados con Dios porque no tienen el esposo que supuestamente deberían de tener. Y entonces están en una pelea con Dios. O enojados con Dios porque no tienen los hijos que querían haber tenido y están enojados con Dios. Entonces, si usted está enojado, si usted no experimenta el perdón de Dios en su corazón, porque el perdón de Dios es no solamente de Dios hacia ti, sino de ti hacia Dios también. ¿Cuántos jóvenes están enojados con Dios? Y están no solo enojados con Dios, sino están enojados con aquellos que están a su alrededor. Están enojados con sus padres. Y a veces piden perdón y dicen, pero yo no quiero perdonar a fulano de tal. Yo no quiero perdonar al otro. Si tú quieres experimentar el verdadero arrepentimiento, no solo tienes que recibir el perdón de Dios, sino tienes que perdonar a Dios si estás enojado con Dios. Tú sientes y dices, Señor, me pongo de acuerdo contigo, está bien, es tu voluntad, haz conmigo lo que tú quieras. Perdonas a aquellos que están a tu lado, que has sentido que te ha ofendido, pero lo más importante, te perdonas a ti mismo. Hay personas que dicen que Dios le perdonó, pero no han sentido la limpieza del perdón de Dios en sus vidas. ¿Cómo pueden cambiar su vida si todavía no sienten que lo que ellos fueron o lo que ellos hicieron ya ha sido limpiado por la sangre preciosa de Cristo Jesús? Sin verdadero perdón no hay nueva vida. Dígale que está a tu lado, sin verdadero perdón no hay nueva vida. No hay nueva vida. La única forma de comenzar nueva vida es que usted experimente el perdón. Y es la obra del Espíritu Santo. Cuando usted no siente nada con Dios, no siente nada con aquel que le ofendió y no siente nada consigo mismo. Lo que pasó, pasó.
y usted experimenta la gracia plena de Dios en usted. Eso es lo que experimentó el apóstol Pedro. Y por eso el Señor le preguntó 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Para que él pudiera experimentar el amor pleno del Señor en su corazón. Ahora, mis amados, el perdón no es suficiente para nosotros poder asegurarnos ser lo que tenemos que ser en Cristo Jesús. No es suficiente. El arrepentimiento es solo el primer paso. El perdón no es suficiente porque nosotros necesitamos sentir que desenmascaramos a Satanás. Si usted recibe el perdón y usted dice: le perdonaron una vez, pero no entiende cuál es el problema, usted volverá a cometer ese error. Usted necesita desenmascarar a Satanás en su vida. Necesita, por la gracia de Dios, poder saber qué es lo que le ha llevado a estar donde está. Y en esto quiero concluir diciendo lo siguiente. Cuando hay 2 caras del arrepentimiento. El arrepentimiento es un dolor que viene del Espíritu Santo obrando en el corazón. Amén. Porque usted oye la palabra de Dios. Mientras que usted está sentado hoy en la iglesia o escuchando a través de los medios, dice: esto es conmigo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? No se pone a pelear con el mensajero. No se pone a apedrear al mensajero. No se pone a discutir al mensajero. Sino dice: ¿y qué yo puedo hacer para cambiar? Amén. Porque el Espíritu Santo le pone en su corazón el deseo: yo deseo cambiar. Entonces hay 2 cosas: dolor y deseo. Y permítanme decir lo siguiente: ese deseo que te lleva a preguntar ¿qué puedo hacer? Solo es implantado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Él obra en nosotros el querer como el hacer. El hecho de que ellos estaban diciendo yo quiero era porque el Espíritu que ahora había descendido sobre los apóstoles estaba obrando en ellos. Y ellos decían al salir: no quiero irme de aquí sin hacer lo que tengo que hacer. Esta carga, este peso, esta vida que estoy llevando en mediocridad, en una de superficialidad, sobreviviendo, no quiero más. Y el Espíritu Santo te pone ese deseo. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. En nosotros no hay nada bueno que pueda salir de nuestra naturaleza pecaminosa. Solamente sale es odio, resentimiento, orgullo. Pero cuando nosotros humildemente decimos: oh Señor, tengo el deseo. Yo estoy orando esta noche para que esta noche los que están escuchando este mensaje digan: yo tengo el deseo de un cambio en mi vida. Y comienzan a desearlo con todo su corazón. Deseen la presencia del Espíritu Santo en su vida como nunca antes. Deseen que el poder de Dios los tome como nunca antes. Que el perdón de Dios los inunde para que no sientan ningún resentimiento hacia Dios, hacia su prójimo o hacia sí mismo. Que sean tocados y librados por el poder de Dios. Que sean verdaderamente perdonados para comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. No puede existir un cambio si no está implantado ese deseo, que no es otra cosa que la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Porque ese deseo es la nueva naturaleza, donde esa persona que estaba ya en medio de esos cochinos, de esos cerdos, siente el deseo en su corazón. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Hasta cuándo voy a tener el hogar que tengo? ¿Hasta cuándo voy a tener la vida que tengo? ¿Hasta cuándo voy a estar luchando? Necesito un cambio. Ese deseo solo puede ser producto del Espíritu Santo. Y es extraordinario. Yo estaba hablando con una persona y me decía: yo necesito cambiar y estoy haciendo todo el esfuerzo para cambiar. Yo le dije: allí hemos fracasado, porque su esfuerzo no vale para nada. Dígale que está a su lado: tu esfuerzo no vale para nada.
Por eso es que estamos como estamos. Tu esfuerzo no te cambia. El único que te puede cambiar es el poder del Espíritu Santo. Por eso ese deseo es la naturaleza nueva. La naturaleza nueva, la semilla de la vida de Cristo para que tú puedas vivir la vida de Cristo. Viene producto de la entrega a través del arrepentimiento. Esta noche, ¿hay alguno de ustedes que quiere arrepentirse porque siente en su corazón que su corazón está compungido? Yo quiero invitarle para que lo muestre delante de Dios, no delante de mí. Yo no soy nadie, pero te invito para que te coloques en pie, arrepintiéndote de todo corazón. No sé de qué manera tú crucificaste al Señor. No sé de qué forma tú le trajiste dolor a su vida. No sé de qué manera tú lo avergonzaste con tu cuerpo, con tus acciones. Pero la única forma que tú experimentes el reino de Dios es que te rindas a la obra del Espíritu Santo en ti. Y le digas: Señor, me duele, deseo ser diferente. Es la obra del Espíritu. Es necesario que se levante una iglesia que permita que Dios haga las cosas como Él las quiere hacer. No inventemos el camino está. Hay un ABC que esta noche vamos a recordar. Y el primer paso es arrepentirnos. Y eso quita los obstáculos para que la presencia de Dios esté sobre ti. Esté sobre ti. Esté sobre ti. Y te vayas de aquí con el gozo del refrigerio del Espíritu Santo. Es tan poderoso eso que Juan lo llamaba y Pablo lo llamaba el bautismo del arrepentimiento. Ese es el primer bautismo. Tan poderoso. Experimenta esa presencia de Dios. Deja que el Espíritu Santo te convenza y de aquellas cosas que tú necesitas hoy arrepentirte. Arrepentirte, reconocer con dolor que hiciste mal en el día, ayer, la semana pasada. Es necesario que nosotros entendamos que sin arrepentimientos no podremos experimentar esa gracia divina. David lo decía: porque el corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor. Esta mañana, esta noche tú quieres tomar una decisión de verdad delante del Señor. Y yo voy a orar por aquel hermano, por aquella hermana que esta semana y de esta noche quiere en el nombre de Cristo recibir el Espíritu Santo. Es fácil. Comienza arrepintiéndote. Esta noche quiere comenzar a recibir la experiencia del reino de Dios en su vida. Es sencillo. Ríndete y deja que haya un arrepentimiento verdadero. Ese deseo de cambio de vida. Yo quiero orar por aquella persona que quizás ha luchado muchos días o años. Pero esta noche quiere decirle al Señor: ya está bien. Si mi esposa cambia o no cambia, si mis hijos cambian o no cambia, si mi pastor o mi anciano cambia o no cambia, si la iglesia cambia o no cambia, yo quiero que Dios transforme mi vida. Necesito un cambio. Quiero ser un hombre diferente, quiero ser un esposo diferente, quiero ser un padre diferente. Yo quiero orar por esa persona, invitarle a que venga al frente para orar, especialmente a ellos que llevan años luchando por un cambio.
Y el cambio no es tu lucha, es la lucha de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Qué maravilloso. Se lo dice a alguien que estuvo muchos años luchando. Pero ahora descanso en mi Jesús y en ese deseo que puso en mi corazón. Sin condiciones. Lo quiero. Quiero ese cambio, Señor. Y se lo pido todo el día, mientras que estoy afuera, mientras que estoy adentro en la casa, mientras que estoy en la cocina o pues salgo, cuando hablo con mi hijo o con mi hija. Digo, Señor, quiero ese cambio en mi vida. Ven a mí. No quiero ir a la fiesta. No, eso no. No solo no quiero bailar. No, eso no. No solo no quiero que no me guste aquella música o aquellas películas. No. Quiero un cambio de naturaleza. Soy orgulloso. Soy egoísta. Soy envidioso. Quiero un cambio de raíz. Porque quiero experimentar el reino de Dios en mí primero. Amén. En mí. Y quiero prometerle, si eso ocurre en ti, deja de preocuparte por tu esposa, por tus hijos, por la iglesia. El cambio va a comenzar en ti. Y hay mucha gente que está herida en la iglesia porque lo hemos herido, incluso diciendo que estamos haciendo lo correcto, pero hemos actuado de manera incorrecta. Y el Espíritu hoy en su accionar nos da esa tristeza, nos dice, ¿te acuerdas esa vez? No fuiste lo que tenías que ser. Hermanos, llegó este día para que veamos el reino de Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, Jesús pronto vendrá a esta tierra y veremos milagros y señales. No nos preocuparemos por bautizar ni 5 ni 10. Veremos 3,000 que se convertirán en un día. Piensas en 10 y Dios piensa en 3,000. Así que imagínate, ni es ni el 5%, ¿no? ¿Se dan cuenta? A veces estamos en el 0.1% de lo que Dios tiene para nosotros. Es llegado el momento de que Dios tome en verdad el control de nosotros y se levante esa iglesia. Querido Padre, santificado y glorificado sea tu nombre. Hoy la palabra de Dios ha hablado y el Espíritu de Dios está aquí. Y hay corazones compungidos, almas compungidas, que quieren que su yo sea quebrantado, que su yo sea crucificado. Y entienden que el mensaje, aunque algunas veces lo sabía y lo escuchó muchas veces, lo necesita en verdad poner en práctica. No podemos seguir crucificando a Jesús. No podemos seguir desobedeciendo a Jesús. Necesitamos que tú nos des el arrepentimiento verdadero para experimentar el perdón verdadero y así experimentar la nueva vida que tú nos ofreces. Por favor, que no nos quedemos en el dolor, sino implanta en nosotros el deseo de una nueva naturaleza. Que eso no decaiga. Que eso no se disipe en medio de tantas cosas que tenemos, sino que haya en nosotros ese ardor, ese clamor. Ayúdame, Señor. Sálvame. Te pedimos, oh Dios, que en este momento, cuando hay personas que se han puesto de en pie pidiéndote, oh Dios, para que tú les ayudes a experimentar desde hoy y siempre el arrepentimiento verdadero en su vida. Y si hay algunas cosas que tienen que arrepentirse, muéstraselo a través del Espíritu Santo. Que escuchen tu voz, que sean sensibles a tu voz
que no necesiten ser tercos, rebeldes, duros de cerviz, como dice la Escritura, cabeza dura y corazón duro, sino puedan tener un corazón de carne y una mente dispuesta para escuchar tu palabra. Necesitamos de ti, queremos tu reino. Y hay personas que aquí no solamente se han puesto en pie, sino han pasado al frente porque llevan años luchando contra pecados, adicciones, luchando contra su carácter, su personalidad, que le ha traído dolor, tristeza, pero ese no es el punto. Te ha avergonzado a ti. Hoy te pedimos perdón. Este grupo de hermanos que ha pasado al frente, especialmente ellos quieren hoy que el Espíritu more en ellos, que por una única vez hoy experimente de manera especial el perdón verdadero, que va más allá de la lógica, donde en nuestro corazón estamos en paz con Dios, estamos en paz con nuestros semejantes y estamos en paz con nosotros. Estamos en paz con nuestro pasado y con nuestra vida, porque aunque aceptamos la realidad después de desenmascarar al enemigo y su mentira, creemos en la verdad de Dios, que todo el que cree en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ayúdanos a andar en esa nueva vida, a experimentar esa nueva vida. Que el que está aquí al frente en ese deseo pueda vivir. Aleluya. Que ese deseo pueda crecer. Que la obra del Espíritu pueda aumentar. Porque eres tú y no él ni ella el que hace el cambio. Es tu Espíritu Santo. Oh Señor, bendice a los que están mirando, los que están escuchando, y bendice también en su vida espiritual. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bendícenos el resto de esta noche y tráenos con bien mañana, y que experimentemos todos los días el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abrace al que está a su lado, deséele la bendición del Dios. Dígale: Dios te bendiga. Y nos vemos mañana con la ayuda del Señor.